Italian man. Huh? Ah! What is going on here? Oh! Can you guys shut the f*** up here? Jesus Christ, shut up! What is going on? What's you guys doing? Can you be quiet? I'm trying to sleep! Hola amigos del internet y fanáticos de Berserk, sean bienvenidos a la nueva reseña y análisis del capítulo 373 de Berserk, titulado Los Anillos Oxidados que se doblan. La verdad que este capítulo me ha dejado bastante emocionado, puesto que las teorías anterior planteadas en el canal se han cumplido a pie de página. No obstante, aún se sigue manejando el clásico misticismo que Kentaro Miura siempre ha ido manejando en su obra, creando escenarios bastante impactantes y dejando al espectador con la incertidumbre de no saber qué ocurrirá más adelante. Como siempre, antes de comenzar, deja tu like, un comentario y suscríbete y comparte el video para seguir analizando estas increíbles historias. Sin más preámbulos, empecemos. El capítulo inicia con los acontecimientos del barco, del capítulo 371. Esto lo sabemos gracias a la viñeta de la luna, la cual se encuentra en su estado de luna menguante, mientras que en las últimas páginas del capítulo anterior, su estado era cuarto menguante, por lo cual el orden cronológico de estos eventos sería el siguiente, teniendo como tiempo establecido unas horas entre el capítulo 371 y 373, mientras que para el capítulo 372 ya ha pasado un poco más de una semana, confirmando la teoría de que Casca lleva varios días en la ciudad de Falconia. En eso aparece Serpico, diciéndole a Isidro que lo han estado buscando, ya que es muy peligroso estar solo. Isidro, con una actitud desinteresada, le responde que si acaso lo necesitan para algo, a lo cual Serpico, con un ceño preocupado, le diría lo siguiente: para averiguar dónde se encuentra Casca después de que se la llevara, Shirke piensa hacer un ritual mágico. Ah, sí, magia, responde el joven Isidro. Serpico sigue hablando diciendo: este ritual hará que ella entre en un estado meditativo para expandir su conciencia, para mejorar su poder de percepción, y entonces, en eso Isidro vuelve a interrumpirlo, diciendo que si acaso sabe lo que está diciendo. No obstante, Serpico remete diciendo que la isla de los elfos ya no está, junto con el gran árbol espiritual. Además, todos los magos que se encuentran a bordo no solo han perdido su hogar, sino que también su poder mágico está desapareciendo, comentando que ellos han tenido bastante suerte de ser simples extranjeros en esa isla, puesto que su desaparición no les ha afectado en lo más mínimo. Isidro comenta que eso es genial. Sin embargo, Serpico no pierde las esperanzas de que las cosas puedan mejorar más adelante para todos, terminando diciendo que lo único que podemos hacer por ahora es confiar en Shirke. Analizando ahora punto por punto, encuentro interesante la reacción de Isidro ante esta situación, puesto que en los capítulos anteriores se le miraba demasiado devastado por la partida de Isma. Para algunos puede que estas actitudes les sean poco naturales. Sin embargo, Isidro es alguien que ha sabido cómo componerse ante situaciones difíciles, ocultando su obvia inseguridad. Este detalle lo vimos en los capítulos del pueblo de Nock, así que a simple vista Isidro solo se hace de la vista gorda, o en palabras más coherentes, cada quien sufre a su manera, siendo en parte la tesis del capítulo 370, cuando todos en el barco le hacían frente a su dolor. Les digo, no es nada que no vaya acorde con las actitudes del personaje, así que todo por ahora está bien fundamentado,
Por otra parte, las palabras de Serpico al decir que los magos están perdiendo su magia ya era una teoría que veníamos planteando en los capítulos anteriores, además de ser una obvia referencia a las palabras del mago Getfrink. Capítulo 360, titulado El Jardín de los Cerezos. Cuando Farnese y Shirke se encontraban demostrando sus habilidades mágicas ante la presencia de magos y brujas, estos últimos se encontraban impresionados al saber que no necesitaban dibujar un círculo mágico o símbolos arcanos para canalizar su Oth mágico. He formado los enlaces en mi mente. Los círculos mágicos solo son un medio para lograr eso. En nuestro viaje no tuvimos tiempo para tallar runas o dibujar símbolos. Cuando estábamos en peligro, tuve que desarrollar esas habilidades para superar cualquier obstáculo. Magnífico para los residentes de la isla, que están acostumbrados a la paz. Visitantes como ustedes pueden ser bastante estimulantes. Todos ustedes les haría bien cultivar conexiones con el mundo exterior y estudiar intensamente las aplicaciones de la magia. En resumidas cuentas, la conexión de Shirke con la magia no solo se resume al poder que brinda los árboles espirituales, sino que su conexión y afinidad con el plano material ya era algo que venía manejando antes y después de unirse al grupo de Guts. Esto ya era un tema que anteriormente ya veníamos abordando en el capítulo 370, así que los invito a verlo después de terminar con este análisis. Pero para no extenderme más de lo necesario, los magos de la isla aún pueden realizar magia al desarrollar una afinidad con el mundo material, como lo hicieron Farnese y Shirke, solo que ahora será un poco más complicado. En las siguientes páginas vemos cómo Shirke empieza con los preparativos para realizar el hechizo que le permitirá encontrar a Casca, pidiéndole a Farnese que por favor cuide de su cuerpo, además de decirle a todos en el barco que se concentren en ella para crear un punto de unión, diciendo que es importante que la conciencia de todos se enfoque en un lugar específico para este ritual. Incluso para aquellos que no estudiaron las artes arcanas, pueden contribuir con la magia, siendo una clara referencia cómo la magia está latente en todos los humanos, a pesar de no practicarla. El manejo de los paneles en este capítulo ha sido uno bastante increíble por la manera tan orgánica en la que son implementados, teniendo este espectacular plano de Shirke en un ángulo de cámara bastante impresionante. Se nota la intención de comunicar esa aura de misterio y misticismo al realizar un hechizo importante. Rápidamente, Shirke logra manifestar su cuerpo astral y logra observar las raíces del árbol del mundo, con las cuales el niño de la luna y Griffith utilizan para trasladarse a diferentes partes del globo. La aprendiz de Flora queda impactada ante el impresionante fenómeno. Este es el camino del dragón, se alarga sin fin. Puedo manifestar mi percepción más allá del horizonte. Después vemos cómo todas las ramas del mundo se reúnen en un punto a la lejanía, como si todo el Oth fluyera en un solo lugar. Esto posiblemente haga referencia al árbol Yggdrasil en Falconia, y como Griffith, al destruir todos los demás árboles espirituales, el gran poder del árbol espiritual ha aumentando, siendo un diálogo comentado por las criadas en el capítulo 372. Impresionante, ¿verdad? Hoy brilla aún más el gran árbol Helix. Shirke, con gran determinación, nos dice lo siguiente: solo puede haber tal lugar dentro de los límites de este mundo, y ahí, seguro, ahí, para posteriormente desaparecer en la lejanía. Este primer acto es uno que refuerza en cómo la presencia del Camino del Dragón, presentado en el capítulo 343, titulado Grandes Gurús, atenta contra el orden natural de las cosas, puesto que las ramas del mundo funcionan como puentes que conectan con las capas más profundas del plano astral. Solo es cuestión de tiempo de que estas raíces lleguen al abismo, para que la mano de Dios pueda manifestarse en el plano terrenal. Esto, valga la redundancia, ya era un tema abordado en la reseña del capítulo 369 y 371.
Una disculpa si suena un poco repetitivo al respecto, pero ya son temas explorados, así que por aquí te dejaré una pequeña tarjeta que te llevará directamente a una lista de reproducción con las otras reseñas. Ahora, siguiendo con el análisis, me resulta raro cómo Magnífico, el hermano de Farnés, se impresiona al ver a Shirke creando un círculo mágico, sabiendo que anteriormente la pequeña bruja ha demostrado increíble manifestación con los 4 puntos cardinales. Más que ser un error argumental por parte de Koji Mori, siento que el diálogo de Magnífico radica en el contexto del asunto. Los personajes vienen de una derrota aplastante, donde la magia poco pudo hacer. Así que, teniendo la referencia de Serpico de cómo los magos están perdiendo sus poderes, Magnífico vería este encantamiento por parte de Shirke como un recurso de herejía, al dibujar un pentagrama bien satánico. No olvidemos cómo la familia Bandimon apoyaba a la iglesia para exterminar con la brujería por todo el continente. Así que estos símbolos le pueden resultar familiares. Mi gente no estaba entre aquellos cuyas vidas tomaste. Aunque igual puede que solo haga referencia al arte de la magia, o sea, simplemente el dibujo. Por otra parte, en detalles no tan relevantes para la trama, vemos cómo Farnés está utilizando su traje de bruja, como también muy en el fondo vemos al mago Getfrink y a Morda. En resumen, Koji y Studio Gaga saben crear atmósferas atrapantes al manifestar diversos planos y ángulos de cámara que logran comunicar de manera visual todas las emociones y acciones de los personajes. Por ejemplo, tenemos este ángulo que bien podría funcionar como un tipo de traveling hacia arriba, para contrastar cómo Shirke es el eje central de la escena. Asimismo, el dibujo es sumamente espectacular e inmersivo. Durante mi lectura me dejaba guiar más por el apartado visual que por la misma narrativa, sosteniéndome de la famosa frase de Iván Darío: una imagen dice más que 1000 palabras. El dibujo a rasgos generales se ve impresionante y se confirma cómo la calidad ha ido aumentando con el pasar del tiempo. La secuencia culminaría al ver cómo Shirke desaparece a la lejanía para encontrar a Casca, o quizás algo aún peor, se encuentra en la distancia. Un guerrero cuya voluntad ha sido quebrada yace postrado en el suelo, y de su espada, aquel símbolo que representa el trayecto de su historia, surge la bestia de la oscuridad, la manifestación de la ira y venganza del protagonista contra la mano de Dios. La bestia se burla del estado tan deplorable de Guts, y este último simplemente le devuelve la mirada con tal desprecio. Esta segunda parte del capítulo ha sido una bastante interesante y un poco difícil para mí. Ya teníamos varios capítulos con el tema central de Guts haciéndole frente a su enorme derrota, pero después de analizar ciertos aspectos narrativos de la obra de Berserk, encuentro este escenario uno bastante especial para ambas partes. Anteriormente, Guts estaba luchando contra la idea de no poder proteger a Casca, reflejándose a sí mismo a través de su espada, como un total fracaso. Estos paneles son una joya en el manga de Berserk, porque ¿cuándo fue la última vez que vimos al protagonista en un estado tan deplorable, en donde se puede percibir su sufrimiento, arrepentimiento y soledad? No hay que buscar mucho, porque todas estas emociones las manifestó el día que lo perdió todo. En ese mismo infierno nacería la bestia. Con anterioridad ya hemos analizado este aspecto, pero aún hacía falta un elemento más para completar esa fase de duelo, y eso era la aceptación. La aceptación de cómo las emociones como el odio, el miedo y la ira lo alimentaban para hacerle frente a los apóstoles. Incluso en más de una ocasión, y dicho por el mismo Kentaro Miura,
Los apóstoles pasaban de victimario a víctimas directamente. Era Guts quien se comportaba como un auténtico monstruo, un demonio sin corazón, quien utilizaba las artimañas más desvergonzadas con tal de tener ventaja para hacerse con la victoria. Posteriormente tenemos este increíble panel de la bestia de la oscuridad encima de la Dragon Slayer, y al fondo podemos ver sus cadenas rotas, reflejando cómo los lazos que Guts creó con su grupo han sido derrumbados. Posteriormente, la bestia le dice a Guts: "Lo quieres, ¿verdad? ¿Quieres poder?". Rápidamente, Guts arremete atacando a su oscuridad interior con tanta intensidad en un dibujo que describe la rabia y furia que lo consume por dentro. Entonces, al final, deberás decidir qué hacer con tu furia, ya sea que se convierta en el aliento que te mantiene con vida o en el fuego del infierno que te consuma por dentro. Sin embargo, su golpe jamás llegó a tocarlo. En eso, una proyección de Griffith invade al protagonista, posando sobre su espada, como en aquel primer enfrentamiento en la extinta Edad Dorada. La imagen es una poderosa visualmente hablando, puesto que esto representa varias cosas. Una de ellas es obviamente su primer encuentro y a su vez el último. El guerrero marcado queda perplejo ante la mirada de Griffith. Su expresión nos lo dice todo. Aquí se encuentra el segundo detalle importante de esta secuencia, y es cómo el personaje no puede levantar su espada. Su odio hacia Griffith no es lo suficientemente fuerte para levantar su voluntad. A través de los diferentes acontecimientos en la historia, el personaje de Guts ha ido dejando este lado barbaico que tanto lo caracterizaba en su época del espadachín negro. Ha logrado encontrar un nuevo rumbo gracias a las enseñanzas del maestro Godo, como también el consejo de múltiples personajes. Poco a poco, la idea de vengarse de Griffith se fue desvaneciendo, y con eso su ira se iba disminuyendo. Desde luego, aún hay ciertas reminiscencias. Sin embargo, su combustible principal, siendo el odio hacia Griffith, fue sustituido por el amor hacia Casca. De hecho, hasta la bestia de la oscuridad ya había dado su postura al respecto, diciendo cómo esos lazos eran demasiado débiles y cómo tarde o temprano esos lazos se romperían para posteriormente volver a tomar el control sobre él, regresando a ser la misma bestia que siempre ha sido. Incluso si lo analizamos detalladamente en estas últimas 3 viñetas, vemos cómo en ningún panel el personaje ha sido capaz de levantar su espada más allá de la cadera. Simplemente su odio hacia Griffith no ha sido lo suficiente, porque lo que es ahora el combustible de Guts es el amor por Casca, pero ella ya fue arrebatada ante su único ojo. Su voluntad ha sido puesta a prueba y nuevamente volvió a fallar. Guts termina convulsionando por el gran sobreesfuerzo de intentar levantar la Dragon Slayer, y la bestia nos dice lo siguiente: "No puedes negármelo, ese hierro te limita. No puedes negármelo, esa carne te contiene. Tu carne, tu sangre, el crujir de tus huesos, tu dolor, incluso tu alma. Entrégamelos, todo tu ser". Esta última página en donde aparece la bestia es bastante desgarradora, puesto que tenemos un marcado paralelismo con el capítulo 131, un capítulo en donde Godo entrega su vida para restaurar la espada matadragones, para encaminar el rumbo de Guts, curando las cicatrices de su corazón, haciéndole entender que la vida no es solo sufrimiento. Dile a ese idiota que no se vuelva igual que yo. La espada que se levanta en el alba como un símbolo de esperanza cae ante la completa oscuridad,
La voluntad del guerrero marcado se sumerge en el miedo. Todo cae en la desesperanza. Ya en las últimas páginas del capítulo vemos cómo el barco de Roderick es invadido por el Imperio Kushan, el antiguo ejército del emperador Ganishka. Rápidamente, en cuestión de segundos, el barco es tomado por los Kushan. Sin embargo, al parecer no tienen el objetivo de lastimar a nadie, sino que pareciera que se dirigen directamente a la boca del león. El capítulo 373 termina con la siguiente cita: atrapados, ambos, cuerpo y alma. ¿Qué destino les espera al grupo de Guts? Y vemos cómo Guts está siendo parasitado con el manto de la bestia de la oscuridad. Para muchos el capítulo ha sido una montaña rusa de emociones, puesto que por fin tenemos diálogos interesantes para conocer el contexto de los personajes y cuál será ahora en adelante el siguiente paso, siendo uno de ellos el rescate de Casca. No obstante, hay momentos que pueden chocar bastante, como por ejemplo, siendo uno de ellos la aparición tan repentina del Imperio Kushan. Miren, esto podría ser un error argumental por parte de Koji Mori, argumentando que está acelerando la trama. Sin embargo, esto también puede tener una explicación. En este capítulo se nos dice cómo Shirke siente la presencia del árbol de Griffith a la distancia, utilizando las ramas del mundo para poder desplazarse. En el capítulo 357, Sonia nos explica que solo aquellos que tengan un control sobre la percepción o la magia pueden utilizarlo o guiar a las personas. Así que, tomando todo esto en cuenta, Daiba, el hechicero que se encuentra con Riker, pudo haber utilizado las ramas del mundo para buscar al grupo de Guts. No olvidemos cómo Daiba reconoce el Lot oscuro que emana la bestia. Capítulo 270, titulado Paramicilia Cenami. Abro cita de la página número 17. Supongo que llamarte espadachín no te describe del todo, ¿eh? Vaya, te revistes con el prana de Durga. Cierro la cita. La prana de Durga en el hinduismo hace referencia a la diosa que representa la capacidad de sobreponerse a las adversidades, pero también algunas traducciones la describen como la destrucción de un hombre al mundo que le rodea. Esta destrucción debe entenderse como un paso necesario para la regeneración del universo. Entonces se entiende cómo Daiba, al utilizar magia oriental, interpreta el Lot de Guts como algo referente a su cultura. Por eso ha sido capaz de encontrarlo a través de las ramas del mundo. Por otra parte, los soldados Kushan tienen los ojos de color blanco, lo cual se intuye que están siendo controlados por un hechicero, como lo hacían los brujos de Ganishka con los seres familiares, estos animales que son monstruos gigantes, ya que no se sabe cómo se compone el ejército de Riker, y tal vez están controlando algunos Kushan desertores para formar su ejército. En resumen, toda esta expedición podría estar bajo el mando de Riker, quien desea juntarse con Guts y compañía para detener a Griffith. Incluso puede que estos últimos se vuelvan a reencontrar en la batalla del Este, tomando las palabras de Miura al decir que Guts y Griffith tendrían aún varios encuentros. Para no explayarme de manera innecesaria con la reseña, puedo decir que encontré múltiples referencias a capítulos anteriores, como ha sido de costumbre últimamente, pero lo importante por ahora es que se vuelve a reforzar la teoría de cómo Guts volverá a perder el control ante la bestia. Diferentes personajes a través de la historia le han dicho al protagonista cómo necesita aún más poder para hacerle frente a Griffith. Por último, hay un detalle bastante interesante al saber cómo la historia de Berserk está inspirada por diferentes mitologías. Por ejemplo, en la mitología nórdica se dice que una vez el lobo Fenrir rompa sus cadenas, el Ragnarok dará inicio para acabar con la vida de Odín. Las casualidades pues en Berserk no existen. Por otra parte, en el hinduismo, Guts sería la representación de la pana de Durga, la destrucción de un hombre y al mundo que le rodea. Un paso necesario para la reconstrucción del universo, la reconstrucción del mundo que Griffith echó a perder. ¿Casualidades? Entonces se entiende cómo Guts y la bestia de la oscuridad
serán un elemento fundamental para la derrota de Griffith, y cómo su liberación va a desencadenar una guerra de proporciones bíblicas, siendo un paralelismo con el Ragnarok, y cómo la muerte de Griffith a manos de Guts es un hecho inminente. En este momento, nadie podrá interponerse en tu camino. Serás totalmente devorado por mí, corriendo con odio y éxtasis, hasta que estos colmillos se claven en la verdadera luz que me quema. Este capítulo es uno bastante triste, puesto que ahora Guts no tiene lugar a donde correr. La bestia ya ha sido liberada. Ahora tiene que hacerle frente a su mayor enemigo en esta historia, él mismo. Este capítulo ha sido uno que me ha gustado demasiado, ya que se ha ido cumpliendo varias teorías que ya hemos ido comentando con el pasar del tiempo. Además de tener algunos elementos interesantes, como ver a Shirke tratando de buscar a Casca a través de las ramas del mundo, saber cómo los magos de la isla están perdiendo poco a poco su magia, y cómo el Imperio Kushan hace acto de presencia, poniendo las cosas aún más difíciles para nuestros protagonistas. Sin embargo, no sé si este nuevo capítulo sea mi favorito hasta ahora, puesto que el anterior con Casca en la ciudad de Falconia se me hacía un poco más interesante por los temas que podrían abarcar. Sin embargo, la manera en cómo se llevaron los hechos en este caso han sido uno que me ha dejado sin palabras. Por cierto, encuentro muy importante que por fin se le den sus respectivos créditos a los asistentes de Kentaro Miura en la primera página del capítulo, aunque ahorita que me doy cuenta, los demás capítulos tienen los créditos, solamente que estaban un poco más pequeños. Berserk es una historia en donde el vivieron felices por siempre no es una realidad, o por lo menos no es algo que se encuentra a la vuelta de la esquina. Ahora Guts tendrá que decidir si levantarse y luchar para proteger, o en su defecto luchar para cumplir una venganza. Antes de finalizar con este video, quisiera avisarles que el canal últimamente está pasando por su etapa más difícil. Hace un par de días me metieron mi primer strike por un video analizando la película de Janemba. Lo curioso es que ese video fue editado y posteriormente revisado por más de 7 veces por la plataforma para poder ser publicado sin ningún problema. Lamentablemente, 2 días después el video es eliminado y posteriormente me llega a mi bandeja de correo una notificación de strike por parte de la Toei por derechos de autor. Ahora estoy pasando por un castigo de 90 días en donde el canal tendrá un shadow ban, lo que significa que las vistas y lo que generaba con mi contenido van a sufrir una baja considerable. Por ponerles de ejemplo, he perdido el 83% de visibilidad, lo cual es más de la mitad de las personas que siguen esta cuenta. Así que, hermanos y hermanas, les pido de favor que activen esa campanita de notificación para que este canal siga creciendo y no desaparezca. Tocarán tiempos difíciles y personalmente, esto es algo que me ha desanimado bastante, porque no saben el cariño que le meto a cada producción y que mi recompensa sea un castigo injustificable por querer traerles lo mejor, no me parece para nada justo. No pienso bajar la calidad de mi contenido para subir más rápido los análisis. Aunque sea más difícil, entraremos al algoritmo de la plataforma para que mucha más gente conozca nuestra historia. Y bueno, amigos del internet y fanáticos de Berserk, con esto finaliza la reseña al capítulo 373, titulado Los anillos oxidados se doblan. Para más información y teorías te recomiendo ver el directo que hicimos el día jueves, y también te invito a pasarte al podcast que se hizo en el grupo de The Berserkers. Los links los vas a encontrar abajo en la descripción. Como siempre, no olvides suscribirte si te gusta el contenido, deja tu comentario para saber qué opinas y conocer tus teorías, deja tu like y comparte este video para hacer crecer aún más esta comunidad. Te invito a seguirme en todas mis redes sociales, como Facebook, Twitter e Instagram. Los links los encontrarás abajo en la descripción. Un gran saludo a mi amigo Ornstein por pasarme el capítulo en español, y un gran saludo a los miembros del canal por brindarme todo su apoyo en cada video que hago. En serio, muchas gracias. Por mi parte ha sido todo y nos vemos muy pronto. Buenas noches.